Ok, bien. Vamos a comenzar. Dice, déjame leer versículos 13 en adelante. Vamos a hacer la lectura alternada, versículos 13 al 25, y después comenzamos ya leyendo ahí en la introducción. Dice, yo el versículo 13, ustedes el 14, así hasta el 25. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, hermanos, Dios bendiga la lectura de su palabra. Estamos estudiando, ¿verdad?, cada párrafo de Romanos capítulo 4 y llegamos a este, es el último párrafo del capítulo, ¿verdad?, de este capítulo. Y bueno, vamos a comenzar. Alguien ayúdeme leyendo la introducción, por favor. Alguien ayúdeme ahí. En las secciones que habla de que Abraham obtuvo justicia por la fe, y que esa justicia la obtuvo mucho tiempo antes de la circuncisión. Además, esta justicia también está relacionada con el perdón de pecados. Tanto, Abraham se ha convertido en el modelo de la salvación por fe, no por obras u obediencia. Ahora, en esta sección, Pablo va a describir cómo Abraham obtuvo la promesa por la fe y cómo la fe no es un mero asentamiento intelectual. La fe se debe concebir como el medio por el cual poseemos y hacemos nuestra la promesa de Dios. Esta fe es dinámica y real, en la vida como Abraham demostró. Ok, bien, bien, hermano, sí. Y esta sección me gusta mucho porque esta sección básicamente va a describir mucho de la mecánica de la fe. Entonces, creo que esta es una buena sección para preguntarnos sobre el asunto de la fe. Ya no hay, ¿se le das una hermana digna? Ahorita, no tiene hojita, ¿verdad? Ahorita le dan. Ok, te la reponga a ti, Victoria. Gracias. Gracias. Ok, bien, entonces eso es lo que estamos aquí, lo que estamos viendo. Entonces vamos a comenzar esta sección de nuevo. Esta sección trata de describir un poquito más, hermanos, creo que le había anticipado, esta es la sección donde va a enseñarnos qué tan dinámica es la fe, ¿ok? ¿Qué tan dinámica es la fe? Porque a veces, hermanos, como cristianos, pensamos que la fe, igual, a veces en nuestro pensamiento pensamos que la fe es como un sentimiento, como un deseo, algo que anhelamos y entre más fuerte lo anhelamos, pues a lo mejor se va a cumplir. O a veces pensamos que la fe simplemente es conocerlo, ¿verdad? Un asunto intelectual. Pero aquí, hermanos, va a describirnos cómo la fe es dinámica, que abarca no nada más lo que entendemos, también lo que sentimos y la manera que actuamos, ¿ok? Así como tenemos un corazón dinámico, la fe también es dinámica, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar analizando bien. Vamos a comenzar por el bosquejo. Note aquí si quiere comenzar, ¿ok? Aquí el bosquejo. Tenemos aquí el bosquejo, ¿ok?
Le voy a dar primero los puntos grandes, ¿ok? 3 puntos grandes en esta sección. Punto número 1, la promesa a Abraham no fue dada para que fuera obtenida por obedecer la ley. ¿Ok? Tiene 2 páginas y, y tienen impresión por los 2 lados. Entonces, busque los puntos mayores. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2 mayor. La promesa a Abraham fue dada por medio de la fe para que fuera accesible a todas las personas. ¿Ok? Para que fuera accesible a todas las personas. Y punto número 3, la fe de Abraham ilustra el camino de la fe para todos. ¿Ok? El camino, la fe de Abraham ilustra el camino de la fe para todos. ¿Ok? Esos son los 3 puntos de este párrafo. Estas son las 3 ideas principales de este párrafo. ¿Ok? ¿Saben dónde andamos? Ok, a ver, déjame ayudarle. Ok, punto número 1. Ok. Punto número, aquí este es el 3 y okay, este es el parte del 3. Aquí está punto número 2 y ya punto número 3. Ok, sí, hermana. Ok, el punto 1 y 2 está en la página 38 y el punto 3 está hasta la siguiente página. ¿Sí? Ok, ¿andamos bien? Ok, vamos a comenzar con el punto número 1. Dice aquí, la promesa de Abraham no fue dada para que fuera obtenida por obedecer la ley. Dice versículos 13 al 15, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué está tratando de decir Abraham? ¿Qué está tratando de decir Pablo en esta idea? Bueno, lo primero, inciso A abajo, la promesa a Abraham tenía alcances globales, ¿ok? La promesa a Abraham tenía alcances globales. Ok, alguien ayúdeme. Punto número 1, ¿qué significa eso? Ahí en el bosquejo. La promesa no se alcanza por obedecer la ley, no por la ley, pero Ok, eso es lo que significa, ¿verdad? En la Biblia leemos, no por la ley fue dada a Abraham la promesa. ¿Qué significa eso? Que la promesa no se alcanza por obedecer ¿qué? La ley. Mire, Dios le dijo a Abraham, Abraham, voy a darte un hijo. Abraham, voy a darte una descendencia numerosa. ¿Ok? Y Dios no le dijo, pero chambeale. Así no fue el asunto. No le dijo, mira, te voy a dar todo eso, pero ¿qué? Chambeale, obedéceme. Exactamente. Entonces, por eso aquí dice, la promesa no se alcanza por obedecer la ley. Punto número 2. ¿La promesa qué? Ok, y nota aquí, sino por la justicia de la fe fue dada a Abraham la. ¿Qué es lo que Dios quería? Que Abraham, ¿qué? Creyera y confiara. ¿Ok? Dios quería que confiara, ¿verdad? Ahora, noten aquí, punto número 3. Alguien ayúdeme ahí. La promesa de Dios a Abraham tenía una gran global del Cristo. Ok, gracias hermana. Ok, la promesa. Hermanos, cuando pensamos en la promesa, recuerde que la promesa a Abraham, este asunto, la salvación también está conectada con la promesa que Dios le hizo. Y entonces aquí les pregunto, abajito del punto número 3, ¿cuándo le dio a Abraham la promesa? ¿Cuál fue la promesa específicamente? ¿Y qué significa herederos del mundo? Porque leemos aquí, ¿no? Que serían herederos del mundo. Okay. Ahora, miren, tengan mucho cuidado, hermanos, porque hay algunas personas que malinterpretan este versículo y dicen, ya ven, esto es la dominación judía. No, eso no dicen aquí. Eso no dicen aquí, hermana Sandra. Sí, pero aquí estamos hablando de este pasaje. Piensa en este pasaje.
Ok. Bien. Esa frase, hermanos, aquí tenemos una frase en la Biblia, que serían herederos del mundo. Y uno puede malinterpretar esa frase como que todo el mundo iba a ser de los judíos o todas las personas iban a ser judías. No, eso no significa, Ok, bueno, note aquí. Ahí tiene. Abernathy, ¿verdad? Un hermano comentarista, sugiere que Pablo está citando la referencia a Génesis 22, 17 al 18. ¿Alguien ayúdame yendo a Génesis 22, 17 y 18 en la traducción de la Septuaginta? Alguien ayúdenos leyendo Génesis 22, 17 al 18. Como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ok? Bien, dice ahora, y es lo que el Reina Valera dice, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Pero en la traducción, recuerde, en una traducción que se hizo del hebreo al griego, cambian la palabra y en lugar de poner poseer, ponen heredad. Y ese es el versículo que Pablo está citando, ¿verdad? ¿Que qué? Que su descendencia heredaría el mundo, ¿ok? Ahora, hermanos, de nuevo, ¿qué está tratando de decir Pablo aquí? En herederos del mundo. Exactamente, exactamente. Y este es otro detalle este es otro detalle importante. La promesa a Abraham, la promesa de la salvación, la promesa del acceso a Dios tenía alcances globales desde el principio. Cuando, hermanos, y mire cómo Pablo está tratando de aclararnos e interpretar el Antiguo Testamento de una manera muy clave. Cuando uno lee Génesis y cuando lee uno esas promesas y cuando lee uno, que tú vas a ser padre de muchas naciones, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Uno piensa, hermanos, noten aquí, uno llega a pensar, hermano, cuando le dijo padre de mucha gente, pues está hablando de qué? De las 12 tribus de Israel, y está pensando de todos los judíos. Pero no, hermanos, desde el principio Dios estaba pensando en el mundo. Dios estaba pensando en cada nación que iba a surgir en el mundo. Y eso es lo que está tratando de hacer Pablo, de diciéndole a los judíos. Cuando Dios dijo padre de mucha gente, no nada más se refería a los judíos y las 12 tribus, se refería a todos los países, a todas las etnias, a todas las razas. Y herederos del mundo, eso significaba que iban a poder, ¿verdad? Y que Dios iba a poder extenderse a través con alcances internacionales. Entonces, imagínense, esto es lo que le está Pablo diciendo a los judíos. Miren, desde el principio, el asunto de la promesa tenía alcances, ¿qué? Globales. Ahora, note aquí, inciso B mayúscula. Si la promesa a Abraham dependiera de la obediencia, entonces, ¿qué cosa? Dejaría de ser una promesa. Ahora, hay promesas, bueno, en la Biblia hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Eso es cierto. La Biblia tiene promesas condicionales y promesas incondicionales. Bueno, si usted se acuerda, yo sé que algunos tienen un poquito más de contexto. Si la promesa a Abraham dependiera de la obediencia, entonces dejaría de ser una promesa. Mire lo que dice 14 y 15. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Ok, déjenme usar, y se me olvidó anotar esta ilustración. Hermanos, ¿en qué capítulo de Génesis Abraham fue salvo? ¿En qué capítulo según se describe que Abraham fue salvo? ¿En qué capítulo de Génesis? No.
No. El 12 dice la hermana, bueno, en el 15, ok. En el 15, en el Génesis capítulo 15, dice la Biblia que Dios recuerda, Dios le está diciendo, sal, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y dice la Biblia que, ¿qué? Creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. En ese mismo capítulo, Dios le hace la promesa, y hace un pacto con él. ¿Sabes qué? Yo me obligo, es lo que está diciendo Dios en Génesis capítulo 15, yo me obligo a darte familia y darte terreno. Y es una promesa incondicional. Ahora, noten aquí, ¿qué pasa al capítulo 16? ¿Qué, hermanos? No, bueno, no, pero ese es a capítulo 12 en el llamamiento inicial. Pero en el capítulo 15, Dios hace un pacto y no le pide nada. ¿Se acuerdan que hace un pacto y hace un rito? ¿Y quién pasa nada más en medio? ¿Y quién pasa? ¿Quién pasa en medio de los animales? Solamente Dios. Si hubiera sido condicional, ¿quién tenía que pasar también? Abraham, pero no, solamente Dios pasa. Ahora, noten aquí, y esta es la tremenda ilustración. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 16? Nace Ismael. Nace Ismael, hermanos. Y aquí por eso, si la promesa a Abraham dependiera de la obediencia y de la fe, Abraham lo hubiera perdido luego. Porque al capítulo 16 la está regando. Se está acostando con otra mujer para tener un hijo, para echarle una mano a Dios, porque es que a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor entendimos mal a Dios, o a lo mejor Dios se equivocó, a lo mejor, mira, Dios te vamos a ayudar, o a lo mejor esto es lo que tú esperas, y se equivoca, y falla, y le sale caro el error. Sí, y no, pero... No. Sí, pero hermanos, pero no se confundan. No se confundan. Génesis capítulo 12 es un asunto del llamamiento de Abraham, y Génesis capítulo 15 está otro asunto. No, por eso le estoy diciendo, no se confundan aquí, porque de nuevo, el capítulo 15 es el capítulo que Pablo está usando para defender que Abraham fue salvo. ¿Por qué? Por la fe. Ahora, y por eso quiero nada más hacerle pensar, al siguiente capítulo se narra la regazón de Abraham y la regazón de Sara. Y entonces, por eso le digo, Pablo está diciendo, si la promesa a Abraham dependiera de la obediencia o dependiera de que uno nunca pecara, uno que se mantuviera, entonces, ¿qué? Pues ya la hubiera perdido ahí. Esa es una buena pregunta y no sé cómo responderla ahorita. No siempre, lo que sí puedo decir esto, no, la Biblia no siempre dice en el Antiguo Testamento cómo todas las personas fueron salvas. Se nos dice de ciertas personas cómo fueron salvas, pero no se nos dice de todas. Por ejemplo, no se nos dice cómo Lot fue salvo. Y la Biblia dice que Lot era salvo. Yo creo que el punto aquí de las que lo debemos observar. Yo siempre trato el asunto con el Señor, con Adán, Abraham. Sí. Nunca, bueno, yo puedo dar por entendido que es responsabilidad de él que él nos lleve a Dios. Sí, o sea, y ahora, espérame. Tanto en el asunto del pecado, de la desobediencia y todo. Aquí el tonto fue Abraham, porque voy a meter a la sección, si es lo que Dios mandó. Pero, sin embargo, el poder y tu a Israel. Exactamente. Sí, hermano, sí, sí, bueno. Luego vamos a...
Ahorita no estamos tratando de analizar a Abraham. Lo que estamos tratando de analizar es que sí, fue un acto de incredulidad. ¿Ok? Hermana. Creo que no importa la obra que él hizo, porque no era por la obra, no era porque él estaba haciendo imposibilidades, porque él no, por eso Ok, bien, bien. Y esto es algo muy clave del capítulo, hermanos. Esto es muy clave del capítulo. Por eso le digo que aquí está el asunto de la fe dinámica y está el asunto de la fe real. Hermanos, la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Y lo estamos viendo ser salvo en capítulo 15 y lo vemos dar una regazón en capítulo 16. Pero eso no significa que perdió la salvación. Eso no significa que anuló la promesa. Hermanos, hemos visto personas, noten aquí, hemos visto personas que son salvas hoy y mañana están ahogados de borrachos. Entonces ya no son salvos. perdón, sí. Son salvos, ¿verdad? Ok, y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, esta es la cosa, la fe verdadera va a perseverar a pesar de los errores y tropiezos. Y eso es lo que Pablo va a comprobar aquí. A pesar de los errores y tropiezos, la fe real se va a mantener. Y eso es algo muy especial. Y bueno, vamos a llegar ahí, ¿okay? Sí, y ahí vamos a llegar, Entonces, noten aquí. De nuevo, inciso B, si la promesa de Abraham dependiera de la obediencia, entonces dejaría de ser una promesa. Entonces, punto número 1 ahí abajo de inciso B, la obediencia a la ley hace que la fe sea ¿qué? Inútil. Hermanos, si se trata de obedecer, entonces no necesitas creer. Si se trata de obedecer, no necesitas creer. Punto número 2, la obediencia a la ley hace que la promesa sea invalidada. Dice en las letras en las palabras de la Biblia, dice, ¿anulada qué? La promesa. Punto número 3, la obediencia a la ley revela, ¿qué sí revela la obediencia a la ley? Un problema para con Dios. Y eso es lo que está diciendo en versículo 15, pues la ley produce ¿qué? Ira. Abajito, este versículo primero está diciendo que la obediencia a la ley no hace heredar las promesas. Pero lo que sí hace es producir ira de parte de Dios. La ley produce ira de parte de Dios. Y yo le pregunto ahí en su bosquejo, ¿por qué? Exactamente. ¿Alguien lee ahí el punto? No hay conocimiento de que hemos pecado. Pero como la ley existe, entonces sabemos que hemos pecado y que la ira de Dios está sobre los hombres pecadores. Y Pablo les vuelve a decir, el asunto de la ley no es un asunto que nos da salvación. El asunto de la ley revela cuán incapaces somos. Cuán incapaces. Exactamente, la ley nos enseña que Dios está enojado con nosotros por transgredir su ley, por no cumplir su ley. Entonces, es lo que está tratando de decirle a los hermanos, a los judíos, miren, la salvación no es por obras, no es por obediencia a la ley. Lo que la ley ha demostrado es que somos ¿qué? Somos pecadores, somos pecadores y que necesitamos algo más. Hermano, dice, está enojado, pero ya con lo que está enojado. No, exactamente. Sí, hermana, sí. Exactamente. Ahora noten aquí, y ahora vamos al punto número 2. Punto número 2 ahí en el bosquejo. La promesa a Abraham fue dada por medio de la fe para que fuera accesible, ¿qué? A todas las personas. Versículos 16 y 17. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ok? Entonces,
Punto, inciso A, abajito del punto número 2. Inciso A. La promesa se alcanza por fe para que se reciba como un ¿qué? Regalo. Eso es lo que significa la frase es por fe para que sea por gracia. Hermanos, la salvación se recibe como un regalo. ¿Por qué? Bueno, póngale precio al sacrificio del Hijo de Dios. Póngale precio. Póngale precio a que Dios azotó a su propio Hijo por nosotros. Póngale precio. Nuestra vida. Mónica, es que no bastaría ni todo ni todo hermano para poder. Y entonces dice, bueno, este es un regalo que ningún dinero y ninguna obra puede comprar. Por eso dice, es por fe, para que sea como un regalo. Pero el sacrificio de Cristo, sin sacrificio, a Dios, aquí quiso subir. Exactamente. Pero solo el sacrificio de Dios tiene que tratar, ningún solo hombre puede cumplir. Exactamente, exactamente. Ahora, punto número 1 abajo del inciso A. La fe hace que las promesas de Dios sean un regalo gratuito que solamente se qué. Hermanos, la salvación es un regalo gratuito. Claro, Hermanos, y mire, quiero decir esto, no lucramos con la salvación. Gente lucra con la salvación. Gente lucra con la salvación. No lucramos con la salvación. Exactamente. Exactamente. Ahora, note aquí, otro detallito ahí. La fe, de nuevo dice, la fe hace que la promesa de Dios sea un regalo gratuito que solamente se recibe. La fe hace que la promesa sea ¿qué? Confiable. Eso es lo que significa la palabra ahí, a fin de que la promesa sea firme. Déjenme leer el comentario. El adjetivo bebaios que se utiliza ahí denota la idea como firme, permanente, confiable. Adolf Deisman ha señalado que el adjetivo también se usó en forma sustantiva como término técnico en muchos lugares y en varias situaciones del mundo antiguo para connotar una seguridad legalmente garantizada. Entonces Dios está diciendo aquí, es por fe para que este asunto sea ¿qué? Confiable y garantizado. ¿Ok? Y luego dice, punto número 13 ahí abajo en su bosquejo. La fe está disponible ¿para qué? Dice ahí en el versículo, la descendencia que es de la ley, pero también para todos los que creen, incluyendo ¿qué? Descendencia que es de la fe. Entonces, nota aquí, o sea, la fe hace que la salvación sea disponible para todos. La fe hace que la salvación sea disponible no nada más para la gente que es de la ley, pudieran pensar los judíos, nosotros somos de la ley, dice, sino también para todos los que creen. Ahora, inciso número B. La promesa se alcanza por fe para que sea accesible a todos, los que siguen el ejemplo de Abraham. Ahora, hermanos, el versículo 17, 16 y 17. A ver, hermanos, ¿ustedes entienden bien el versículo 16 y 17? Sea sincero. A ver, lea el versículo 16. ¿Lo entiende? Porque yo hasta que no lo estudié lo entendí. No está diciendo, no es un asunto ahí. yo no entiendo. Ok, Los muertos hablan de sí, sí. Ahora, yo estoy, ¿entiende qué hace el paréntesis ahí? a ver, ¿qué pregunta? Entre el 16 y el 17, ¿qué hace ese paréntesis y qué está tratando de hacer Pablo? Que vaya a sección de religión. Por padre de muchas veces está hablando refiriéndose a Abraham,
Para los que crean por fe. Ok, ahí voy. Hermana, ahorita, hermana, sí. Ahorita lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Ok. Bueno, todas sus ideas son buenas. Nada más quiero saber si es que miren, hermanos, ustedes están pensando teológicamente correcto. ¿Qué significa? Tienen buenas ideas de Dios, pero lo que quiero saber es si entienden lo que está escrito ahí. Amén. Ok, note aquí. Ok, aquí le voy a decir, este es el reto del versículo 17. Aquí está en su bosquejo. El versículo 17 es difícil de explicar, ya que en Reina Valera aparece ¿en qué? Entre paréntesis. Los editores creen que Pablo está haciendo un comentario parentético solamente para probar bíblicamente que Abraham es padre de todos los que creen en Dios. Entonces la frase completa del versículo 16 y 17 sería, hermanos, aquí, la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. El paréntesis corta que podamos entender esa frase. Abraham es el padre de todos nosotros delante de Dios. Quitando el paréntesis, así se lee la frase completa. La fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. ¿Ok? Entonces, así se lee, por eso le decía, si entiende lo que está ahí escrito. ¿Ok? En el original está, no hay, está la frase. O sea, Pablo metió la frase ahí. Entonces, eso es lo difícil. Como, o sea, que Pablo metió, y esta es la cosa, metió la frase ahí. Entonces, ¿cómo hay que entenderla? Entonces, Pablo metió la frase ahí, y bueno, el hecho de que Pablo metió la frase ahí es para decirnos, o simplemente para confirmar bíblicamente que Abraham es nuestro padre, no porque somos judíos. No porque somos prosélitos judíos, sino porque hemos creído en el mismo Dios de Abraham. ¿Ok? Entonces, y ahora sí, entonces, Pablo cita Génesis 17:5 como la evidencia bíblica de que Abraham es padre de todos los creyentes. Aquí Pablo está explicando que cuando dijo que Abraham sería padre de muchedumbre de gentes, eso no solo estaba indicando que la nación judía iba a ser numerosa, sino que sus alcances iban a ser ¿qué? Internacionales. Hermanos, note aquí, este párrafo que estamos estudiando, en el versículo 13, en este versículo 17, está volviendo a repetir desde el mero principio. Desde que Dios llamó a Abraham, desde que Dios hizo un pacto con Abraham, Dios tenía en mente ¿a quién? Al mundo entero. Al mundo entero. Eso es lo que Pablo les está tratando de convencer a los judíos. Hermanos, la salvación no nada más es de los judíos, no es para los que se hagan judíos. Desde el puro principio Dios tenía, ¿verdad?, el modelo de la salvación y el alcance de la salvación. Hermana Margarita. Exactamente. Es lo que está Pablo tratando de decir. Ustedes creen. Hermanos, y esto es muy importante. Ahora, déjeme, retomando este asunto de la hermana Margarita, ¿verdad? Déjeme darle una aplicación práctica. No porque nuestros hijos estén en la iglesia o que tengan padres cristianos, significa que son salvos. Nuestros hijos necesitan tener un encuentro con Cristo, necesitan nacer de nuevo. Dar testimonio de la fe. Entonces, porque de nuevo, ¿en qué confiaban los judíos? Soy judío, soy circuncidado, ¿verdad? Guardo la ley. ¿Qué más quieres, Dios? Y muchas veces, hermanos, esa también es la misma trampa de la iglesia cristiana. Mis papás son cristianos, vengo a la iglesia,
canto, memorizo versículos, mire, luzco bien. ¿Qué más quieres, Dios? Y de nuevo, hermanos, mucha gente luce como cristiano, pero no es cristiano. Y es lo que está tratando de decirles Pablo. Entonces, esta es la aplicación para nosotros, pero es lo que está tratando de decir Pablo a los judíos. O sea, no porque ustedes son judíos y hacen todas estas cosas, no son pueblo de Dios, necesitan creer. Esto es muy importante, hermanos. Hermana. La palabra de Dios dice, mucho tanto en el personal. El Espíritu Santo nos da, nosotros con los señores somos como ¿verdad? Purificamos con esto, ya no hay de se meten con él, y ya como el Espíritu Santo nos da testimonio. Sí, exactamente. Y esa es la cosa, hermanos. Exactamente. O sea, hermanos, uno no va en su vida dudando, ay, ¿seré salvo o no seré salvo? Ay, Señor, sí o no. El Espíritu Santo y a evidencias claras nos dicen que podemos saber que somos salvos. Uno no vive en incertidumbre. Uno no vive en incertidumbre. Ahora, noten aquí, entonces, versículo 16 y 17, de nuevo, está tratando de decir, ¿ok? ¿Verdad? De nuevo, la promesa se alcanza por fe para que sea accesible a todos los que siguen, ¿qué? El ejemplo de Abraham. ¿Ok? Ahora, inciso C, la promesa se alcanza por fe porque está basada, ¿qué? En el poder de Dios. Y eso es lo que describe versículo 17. Sí, Rodrigo. Vive con ese sistema. O sea, que no es válido que un cristiano pueda ayudar. No. Yo creo que justamente los cristianos dudan, ¿verdad? Creo que es legítimo dudar para saber, como dice la hermana Patti, analizar nuestro corazón. Pero no puede vivir en constante incertidumbre. O sea, creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos. O sea, uno a veces tiene unos días malos, y uno diría, ay, Señor, hasta si seré salvo. O por ejemplo, a lo mejor, hermanos, uno de sus pecados de hace tiempo resurge en su vida y yo nunca vi, ya tenía muchos años que no pensaba esto, yo tenía muchos, y uno dice, ¿en verdad me habré convertido? Una cosa es tener ese tipo de dudas y una cosa es cada día, cada día, cada día, cada día tener esas dudas. Entonces, eso es lo que no podemos vivir en constante incertidumbre. Y por eso el apóstol Juan escribió Primera de Juan, para ayudarnos con eso, para ayudar. Y los varones tienen una tarea, les recuerdo, ¿verdad? Ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Los varones tienen ahí una tareita, queremos ver ahí ese asunto, ¿ok? Bien, gracias. No son salvos por fe. Depende. No han llegado a tener la suficiente fe para expresar. Aquí, hermana, gracias por llegar a ese asunto. Bueno, la primera respuesta es esto. Cada caso se tiene que analizar a la luz de la Biblia, porque nadie es juez. Nadie mira y pesa el corazón. ¿Está de acuerdo con eso? O sea, cada caso se debe analizar con la Biblia, porque nadie es juez. Es que nadie, o sea, nadie. Okay. Y la segunda cosa es, acá, la hermana Digna acaba de mencionar un punto importante, que es el que vamos a mencionar. El asunto de la cantidad de fe. Y hermanos, y esto es lo que me encanta de Pablo que va a hacer ahorita. Muchas veces pensamos que la fe y la cantidad de fe depende de cuánto hay aquí en el corazón. Pero eso no importa. ¿Y sabe por qué no importa? Porque no se puede medir. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo se mide? Mire, mi hijo mayor, hace como 2 años, pasó por una etapa, es que no sé,
ya está, dice ustedes también, ustedes, no, salvación no se pierde. Tú estás pasando por eso. A lo mejor el Espíritu Santo está redarguyendo. de algo, que algo, que tienes mucho hasta que lo saques de qué es y qué es lo que te pregunta, porque si estás pasando, tú me dices, un principio, antes de eso, y que le dije, no, algo hay y el Espíritu Santo te trae hasta ahí. Sí. Pero le dije, sí, esa es la única manera, pero no, le dije, no, desde tu salvación, eso no. Y bueno, era mi forma de... Sí. Y pasado un tiempo, hasta que ya solo él y yo saben, por allá ya está tranquilo, ya está en paz, pero hay... Sí. Trató con él. Sí, y es lo que estamos diciendo, o sea, y es lo que estamos tratando de decir. Ahora, déjenme de nuevo continuar con esta idea. La promesa se alcanza por fe, noten, porque está basada ¿qué? El versículo 17 está describiendo el objeto de la fe de Abraham. Dice, la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios, quítele lo del paréntesis, a quien creyó, y está hablando de Dios, a quien creyó. El punto de la fe de Abraham no es la fe de Abraham, es donde Abraham puso su fe, donde tenemos nuestra fe, ¿verdad? La fe a Dios, a quien creyó. Y luego, hermanos, ¿qué puede hacer Dios según este versículo? Dos cosas. ¿Qué puede hacer Dios según este versículo? Según versículo, da vida a los muertos. Y puede crear cosas de la nada. Hermanos, la fe de Abraham, y aquí está hermana Digna, hermanos, la preocupación de los cristianos no debe ser si usted tiene mucha fe o poca fe, la preocupación es ¿dónde está su fe? ¿A qué palabras está escuchando? ¿Qué personas está confiando? Eso es lo importante, porque hermanos, piénsenlo, si la fe dependiera de este lado de nosotros, qué feo sería, porque a veces como que tenemos ánimo, a veces no tenemos ánimo, como que a veces pecamos y a veces andamos bien. Si dependiera de este lado de nosotros, ahora sí viviríamos en una concierta, pero no depende de si yo tengo la fe, sino dónde yo pongo la fe. Y aquí dice la fe, ¿verdad? La promesa, porque está basada en el poder de Dios. Dios da vida a los muertos y Dios es capaz de crear cosas de la nada. Ahora, ¿por qué eso es importante? De nuevo, nada más voy a leer este asunto del paréntesis. Es difícil saber a qué pasaje o evento Pablo se está refiriendo en específico, ya que en muchos pasajes del Antiguo Testamento el poder de Dios se me demostró dando vida a los que literalmente estaban muertos. Lo más probable es que el pasaje pueda referirse a la ancianidad de Abraham y la matriz estéril de Sara que va a describir más adelante. Hermanos, estos hombres habían estado, hermanos, yo no sé cómo se le llama, habían estado casados más de 70 años. ¿50 son bodas de qué? ¿Verdad? De 60 son bodas de qué y 70 quién sabe. Bueno, oigan, hermanos, o sea, ustedes no creen que de nuevo, o sea, que lo intentaron o no. Entonces, hermanos, ok, entonces, cuando dice Dios da vida a los muertos, está diciendo Abraham. ¿En qué está pensando Abraham? Muy probablemente está pensando en su propia condición y la condición de su esposa y llama a las cosas que no son como si fueran. Él es capaz de crear. Él es capaz de crear. Y entonces, hermanos, llegamos al punto número 3, que la fe de Abraham ilustra el camino de la fe ¿para qué? Para todos. Ok, hermanos, en este pasaje, no sé si notó, esta es la primera, en este pasaje se utiliza la palabra promesa. No se había utilizado la palabra promesa antes. No habíamos visto la palabra promesa
hasta este capítulo. Ahora, noten aquí. Abraham fue salvo al creer la promesa. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, pero aquí, ahí es donde, y esta es la cosa que va a tratar de ilustrar Pablo. Creyó en capítulo 15, pero ¿hasta qué capítulo o hasta qué edad o hasta qué tiempo realmente se cumplió la promesa? Ahora, quiero de nuevo ilustrarles, hermanos. La fe, por eso, hermanos, la fe no nada más es algo de la cabeza. La fe no nada más es algo de la cabeza. La fe, de nuevo, Abraham está siendo salvo, pero todavía, de nuevo, y por esa fe tiene que caminar hasta ver que cumplida la promesa. Ahora, en ese camino, hermanos, por eso me gusta eso. Este es el camino que le ilustra la fe. En ese camino Abraham se equivocó y la Biblia no lo tapa. O sea, la Biblia no pone a Abraham como un héroe que nunca pecó. Es más, la Biblia nos dice hasta los detalles. ¿Sí o no? O sea, no, miren qué poderoso es este ejemplo de Pablo de Pablo para los judíos y para todos nosotros. La fe que salva no necesariamente tiene que ser una fe perfecta, de que usted confía ahorita y ya mañana no, ¿verdad? Y confía mañana y confía y nunca duda. O que no la riegue uno, porque mire el camino de Abraham. Abraham está siendo salvo y está tratando de caminar, pero la riega. Se mete con Agar. Y luego avanza y otra vez la riega. Miente de su esposa. Es que no es mi esposa, es mi hermana. Vete para allá. ¿Sí o no? Y la riega. Y falla. Y luego su esposa se ríe. Ay, Dios, si vieja me vas a dar un hijo. Y se ríe y batalla. Entonces, hermanos, ¿usted cree que ese camino que está describiendo Génesis, esas fallas o esos recuperes, están escritos nada más para tu información? Para que no te sientas mal. No, hermanos, están escribiendo, ¿verdad? Para enseñarnos. Y aquí esta es la cosa genial. ¿Cómo va a ser la fe? ¿Cómo funciona la fe? Es que tenemos que tener paciencia, tener paciencia para esperar. Por eso a veces paralizamos. O le queremos ayudar. Exactamente, y todo eso, hermanos, todo eso. Entonces, Pablo está usando el ejemplo perfecto, o el ejemplo bíblico, si me quiere decir, para ayudarnos a saber cómo es la fe. Para ayudarnos a saber cómo es la fe, cómo se vuelve la fe, cómo se continúa en la fe. Y por eso me encanta, hermanos, él nos está dando el ejemplo. Ahora, note aquí, punto número A ahí en su bosquejo. Abraham dice versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y me voy a quedar en este punto. Abraham creyó contra toda probabilidad humana. Utiliza dos frases preposicionales ahí la Biblia. Dice, en esperanza y dice, contra esperanza. ¿Ok? Y parece una contradicción. ¿Ok? Dos frases preposicionales ahí. ¿Verdad? En esperanza y contra esperanza. Bueno, ¿a qué se refiere la primera frase preposicional? Él creyó en esperanza. Bueno, hermanos, la palabra esperanza no tiene la idea de deseo o anhelo. La palabra tiene la idea de expectación del cumplimiento futuro. Aquí podemos decir que la primera frase preposicional indica que Abraham creyó en la esperanza de lo que Dios le había dicho, y es lo que Pablo va a decir en otra cita del Antiguo Testamento. Abraham tuvo esperanza. ¿En qué? ¿En qué? En lo que Dios le había dicho.
Y luego dice, tuvo esperanza, tuvo, ¿verdad? Y creyó en esperanza. Y luego, contra esperanza. Esta segunda frase preposicional, contra esperanza, considera las circunstancias y la posibilidad de su cumplimiento en términos humanos de recursos. Esto no significa que no había nada, esto significa que no había nada en Abraham o su esposa para esperar que iban a tener, ¿qué? Un hijo. Hermanos, cuando dice creyó contra esperanza, él está diciendo, él creyó contra toda probabilidad humana. Hermanos, ya lo habían intentado muchas veces. ¿Usted no cree que ya habían intentado tener hijos muchas veces? O sea, hermanos, y luego cuando dice la esterilidad de la matriz de Sara, dice, Génesis especifica, ya le había cesado la costumbre de las mujeres, o ya había entrado ¿en qué? En la menopausia. Además especifica que la esterilidad. Sí, exacto. Sí, pero exactamente. Gracias, hermana Pati. Especifica que era ¿qué? De ella. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde Dios le iba a dar un hijo? ¿Qué probabilidad humana? Hermanos, ¿qué probabilidad humana? 0. Pero él creyó, dice, y aquí, hermanos, y luego Pablo va a citar Génesis 15:15 para probar el objeto de fe y esperanza de Abraham. ¿Qué es el objeto de fe y esperanza de Abraham? La palabra de Dios. Hermanos, el objeto y la esperanza de Abraham fue la palabra de Dios. Y déjeme con mucho respeto como pastor. Si usted tiene fe en el Dios de su imaginación, pobrecito de usted. Si usted tiene fe en el Dios de su reflexión, pobrecito de usted. Usted necesita tener fe en el Dios de la palabra. Muchos de nuestros problemas vienen porque creemos o nos fabricamos un Dios que no es de la palabra. Hermanos, y muchas veces salimos decepcionados creyendo que Dios nos ha fallado cuando el Dios de la palabra nunca nos ha prometido muchas cosas que nosotros creemos que nos ha prometido. Y nos decepcionamos, nos enojamos y nos amargamos. Dios está comprometido con su palabra. Y así como Él es, en su palabra es lo que debemos creer. La fe que está basada en otra cosa que no sea la palabra, no es una fe firme. No es una fe firme. Entonces, note, Abraham no estaba confiando en el Dios de que, el Dios del fuego. No, Abraham estaba creyendo en el Dios que le dio su palabra, en el Dios que le dijo. Hermanos, la palabra de Dios es lo seguro, lo seguro, lo seguro. Entonces, si usted tiene, y aquí viene la cosa muy importante, si tenemos problemas de fe, no busquen su corazón, no busquen su reflexión, busquen ¿dónde? En la palabra. Si usted está pensando mal de Dios, búsquenla en la palabra. Por ejemplo, Jesucristo hace el pacto de la promesa, de la salvación. Entonces, la promesa dura hasta que se cumpla. Y cuando nosotros ya muramos físicamente. Entonces, nosotros en ese tiempo debemos de caminar, como dice usted, debemos de caminar por fe hasta que se cumpla. Exactamente. Debemos de caminar todo el resto de la vida física hasta que ya caigamos. Y entonces ya cuando caigamos, vamos a ver la promesa. Exactamente. Y esto es lo que está tratando de decir el hermano Juan es esto. Hermanos, la salvación tiene varios aspectos y varios niveles de cumplimiento. ¿Somos salvos ya? ¿Somos salvos ya? ¿Somos libres de la condenación? Hermanos, si yo muero hoy, yo estoy seguro que yo voy al cielo. ¿Por qué? ¿Por mi grande fe? No, por Cristo mi Salvador. Ahora, este es el primer nivel y este es el primer
pero todavía el pecado mora en mí. Y todavía lo estoy llevando, así como estoy creciendo de edad, el pecado me sigue dando problemas y me sigue dando fallas y me sigue dando fallas, pero un día seré libre del pecado. Y un día seré transformado y un día la salvación tendrá su realización completa. Entonces, ya somos salvos y ya tiene una realización inicial, pero va a tener, y es lo que está tratando de decir, hermanos, la salvación va a tener una realización completa. Hermanos, imagínense qué chulada es dejar de batallar contra el pecado. Hermano, yo no sé si usted lo anhela, pero yo anhelo dejar de batallar contra el pecado. Y va a tener su cumplimiento. Hermano Oscar. Bueno, es una pregunta ya ahorita, que dentro de lo que nosotros tenemos son las promesas de Cristo, una de ellas es el cielo. Pero otra que es dura, y sobre todo cuando ya uno empieza con mucha edad y sabe perfectamente bien que para muchas cosas, y no usar el umbral y morir. Y ese aspecto, como quiera que sea, te da temor. Sí, hermano. Te da temor. Y entonces tenemos que tener tan fuerte la fe que nos dé ánimo, aunque sepamos de que tenemos que correr. Sí. Y hermano Oscar, eso es también lo que va a decir aquí. Porque va a decir, y Abraham no vaciló en incredulidad, sino que se fortaleció, ¿qué? En fe. Hermanos, ese pasito, hermanos, o sea, y miren, ya así sincerándonos, ¿a quién no le da miedo morir? O sea, hermano, yo, Señor, que me muera dormidito, por favor. ¿Verdad? Yo anhelo dormir, morirme dormidito, ¿verdad? O sea, entonces, ahora, hermanos, pero ese pasito es pasito temeroso. Ahora, esta es la cosa. Cuando empecemos a dudar, podemos pensar, ¿dónde Dios ha prometido? ¿Es un asunto de nuestra imaginación o realmente hemos creído, verdad, en las promesas de Dios? Y esto es, hermanos, de nuevo, la fe que está basada en la promesa de Dios. Y por eso la Biblia nos ha dado tanto, tantísimo para saber que Dios nunca, nunca falla. Lo que dice, lo cumple. Lo que pasa es que una promesa que diga que vamos a estar ahí es desde el paso que digo, Sí, hermanos, y de nuevo, hay algunos, y esto es lo que Pablo, y es lo que está diciendo, hermano, también por eso Pablo, y bueno, y los escritores de la Biblia nos van a decir que a veces vamos a ser fortalecidos en medio de cosas. Hermanos, imagínense, Esteban, le tiraron las piedronas. Ahora, hermanos, y Esteban, note cómo funcionó la fe de Esteban, y ya nos estamos desviando un poquito, pero aquí terminamos. Mire cómo funcionó la fe de Esteban. Lo estaban apedreando y les estaba diciendo, ustedes hijos de tal. Dice que vieron que su rostro como un ángel. Hermanos, ¿no le dolía? Pues sí le dolía. ¿Qué era de plástico? ¿Qué cuando lo estaban apedreando? Pero fue fortalecido por su fe. Dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Hermanos, y no, hermanos, ni una maldición se aventó. La fe quita el temor, no sabe. Alguna muerte, pero lo que vamos a sufrir de la muerte, si alguno la llegamos a tener, tenemos que estar fortalecidos. Amén. y Amén. lo bueno es que por ejemplo ya tenemos Exactamente. Hermanas, en la Biblia Dios nunca ha roto una sola promesa. Nunca ha roto una sola promesa. Hermana Digna. Una vez yo tenía todos mis millones y le conseguí y desde entonces
Amén, amén, amén. Bien, hermanos, vamos a continuar la próxima semana. Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y gracias por el tremendo ejemplo de la fe de Abraham. Para mí es muy alentador y consolador que tú no estás esperando de nosotros una fe perfecta. Tampoco estás esperando de nosotros una vida impecable, porque tú anticipabas que íbamos a batallar con el pecado. Pero la fe, Señor, es viva y es real, que vence obstáculos, se levanta de las caídas y vuelve a confiar en el Dios de la palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor. Esa es mi constante insistencia de que necesitan conectarse con Cristo, contigo, a través de su palabra. Señor, los cristianos a veces batallamos, me incluyo yo como pastor, batallamos tanto porque estamos haciéndole caso a nuestra imaginación, estamos haciéndole caso a un montón de cosas, menos tu palabra. Señor, necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Me lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.